En este video voy a hablar de las distintas uniones químicas. Las uniones químicas son aquellas uniones que se dan entre átomos para formar compuestos y tienen naturaleza eléctrica porque lo que intervienen son los electrones, que tienen carga negativa, con átomos que al perder sus electrones quedan con carga positiva. Vemos los tres tipos de uniones, que son las uniones iónicas, las covalentes y las metálicas. Las primeras, que son las iónicas, se producen cuando se une un metal y un no metal. Las covalentes se dan entre uniones de no metales y las metálicas se dan entre uniones de metales. Acá tenemos algunas características que tienen las uniones y por último ejemplos de cada uno, pero vamos a ver más adelante la explicación de cada unión en particular. Antes de empezar a hablar de uniones, tenemos que hablar del concepto de electronegatividad, que seguramente ya lo vieron en años anteriores, pero por las dudas lo refrescamos. La electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de retener los electrones. Y acá tenemos que hablar del radio atómico. Ustedes piensen, el átomo tiene en el núcleo los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y alrededor del núcleo tenemos girando en la nube electrónica los electrones. Entonces se da una interacción entre los protones y los electrones. Es una interacción electrostática de atracción. Piensen, como es carga positiva y carga negativa, se atraen. Por lo tanto, van a tener una fuerza de atracción. Bueno, imagínense que a medida que aumenta el radio atómico, acá les puse la imagen de lo que es radio atómico. Lo voy a marcar. Este es el radio atómico. Entonces, a medida que este átomo crece, porque se hace más grande, porque tiene mayor cantidad de electrones y, bueno, y de protones también, ¿qué pasa? Este radio se va haciendo más grande. Entonces, cuanto mayor sea la distancia, menos fuerza va a tener de atracción. Y cuanto más chiquito, más fuerza de atracción. Por lo tanto, la electronegatividad es la capacidad de retener los electrones. Entonces, cuanto más sea el átomo, menos capacidad de retenerlo va a tener porque está más lejos, la interacción es menor. Los electrones que están involucrados en las uniones químicas son los electrones de valencia, que son aquellos que se encuentran en la última capa o en la capa exterior, en donde esa capa no está completa. Por lo tanto, para completar esa capa o quitar esos electrones que sobran, se representa a los átomos con un símbolo de Lewis, se llama. El símbolo de Lewis lo que hace es representar el átomo con los electrones de valencia. Y se representan los electrones como un punto. Como podemos ver acá en el cuadro, por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón de valencia. En su última capa, en realidad solamente tiene un electrón, pero en su última capa tiene uno solo. Por lo tanto, voy a representar al hidrógeno con un punto. Lo mismo pasa con el berilio, con el boro, con el carbono. En las distintas uniones químicas ocurre que los átomos pueden ganar, perder o compartir electrones. En el enlace iónico, por la diferencia de electronegatividad, los metales pierden electrones y se los ceden a los no metales. En los enlaces covalentes, sin embargo, lo que ocurre es que se comparten los electrones. Y esto tiene que ver con los gases nobles, porque los gases nobles tienen un ordenamiento de electrones que se dice como que son estables y no necesitan reaccionar con nadie. Entonces, el resto de los átomos trata de parecerse al gas noble más cercano. En esta tabla podemos ver que en la última capa de valencia, los gases nobles tienen 8 electrones, ¿sí? Entonces, en las uniones covalentes se da que los átomos tratan de completar su última órbita, la capa de valencia vendría a ser, con 8 electrones. A su vez encontramos que son más casos que no cumplen esta regla que las que la cumplen, ¿sí? Entonces, la regla del octeto lo que me muestra es que
para unirse covalentemente tengo que completar la última capa de valencia con 8 electrones. Y vamos a verla más adelante. Acá tenemos una representación del átomo de sodio y sus electrones. Como verán, en esta última capa es este electrón el que va a perder para dejar sus capas anteriores completas y poder reaccionar con otros compuestos. Vamos a ver el enlace iónico, que es ese enlace que se da entre un metal y un no metal. Esto se da más que nada por diferencia de electronegatividad. Lo que ocurre es que un metal le transfiere sus electrones a un no metal. Vamos a ver en este caso el ejemplo del cloruro de sodio, en donde el sodio tiene un electrón en su última capa de valencia y se le transfiere al cloro. El cloro, como tenía 7, ahora tiene 8 y puede completar el octeto. Y la representación de Lewis es así, salvo que, bueno, acá está representado como si fuera una reacción química. Pero para representar bien la estructura de Lewis, nosotros tendríamos que poner el sodio con su carga positiva porque acaba de perder un electrón. Este más no se pone y se pone al lado el no metal entre corchetes. Y su carga negativa porque recibió un electrón de más. ¿Sí? Esta flecha, bueno, acá me indica que se transfiere un electrón de acá a acá. Como vemos nosotros acá a la derecha, tenemos el elemento y tenemos la configuración electrónica. ¿Por qué es importante tener en cuenta la configuración electrónica? Veamos el ejemplo en el sodio. Esta es la configuración del sodio. Sí, que en la tabla van a encontrar que es la del neón más 3S1. Bien, si miramos, el sodio está acá en el 11. Entonces, es más fácil perder un electrón y parecerse al neón que hacer todo este camino derecho y llegar hasta el argón. El argón es 18, por lo tanto tenía que ganar el sodio para completar su capa de 8, tendría que ganar 7 electrones si se quiere parecer al argón. Pero es más fácil perder un electrón y parecerse al neón. Porque recuerden que decimos que los átomos tratan de parecerse al gas noble más cercano. Y el más cercano que tiene el sodio es el neón. Por lo tanto, va a perder electrones. Acá tenemos como ejemplo al sulfato férrico, que ustedes ya deberían saber construir. Y esta es su fórmula. Tiene 2 hierros y 3 grupos SO4. A este grupo SO4 no le voy a prestar mucha atención porque es un enlace covalente, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante bien detallado. ¿Sí? A mí ahora solo me interesa el SO4 como si fuera un no metal y el hierro. Como tenemos 3 de este grupo y 2 del hierro, lo que se hace es poner intercalado, ¿sí? SO4, SO4, SO4 y en el medio los hierros. ¿Por qué pasa esto? Porque este hierro va a desprender 3 electrones, o sea, el grupo SO4 le va a quitar 3 electrones. Entonces, 2 se lo queda a este grupo y 1 se lo va a quedar a este grupo. Pero este grupo tiene 2 electrones de más. Bien, y el otro proviene de este. ¿Sí? Por lo tanto, este y este le transfieren un electrón cada uno y ahí completa sus 2. Y este le quita 2 electrones a este. ¿Sí? La forma es ordenada. Bueno, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver el bromuro de magnesio. Este es el bromuro de magnesio. El bromo tiene carga -1 y el magnesio más 2, por eso necesito 2 bromos. Y acá está representado como el ejemplo del cloruro de sodio como una reacción química, pero uno no lo suele representar así, con un 2 acá. Lo que se hace correctamente es el magnesio en el medio, el bromo a la izquierda y a la derecha, ¿sí? El no metal entre corchetes. ¿Vieron? Acá está puesto el metal entre corchetes, pero bueno, no hace la diferencia. Generalmente uno lo pone sin corchetes al metal, pero sí tienen que estar las cargas, ¿sí? En este caso el magnesio tiene más 2 y el bromo -1. Eso sí tiene que estar. Y el no metal presenta los electrones en su última capa de valencia. El bromo tiene 7 y acá aparece 8 porque ya le quitaron
los electrones al magnesio. Veamos entonces algunos ejemplos que les van a aparecer a ustedes en los trabajos. Un ejercicio típico dice, bueno, representar la estructura de Lewis del compuesto, este es óxido de calcio y cloruro de calcio. Lo primero que tengo que hacer es escribir la fórmula del compuesto, ¿sí? Que es un calcio y un oxígeno. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos acá los números de oxidación. Y acá van a relacionar los números de oxidación con las uniones químicas, que en realidad tiene que ver con esta tendencia a ceder o aceptar electrones. Bien, entonces lo que hago es representar su estructura de Lewis. Lo que se hace es, recuerden, el metal con su carga positiva, el no metal con los electrones de valencia entre corchetes y su carga, -2. ¿Por qué? Porque va a tener 2 electrones de más que corresponden al calcio, ¿sí? No hace falta que ustedes los pongan con puntos y cruces. Pueden poner todos puntos, pero en realidad tienen que poner 8 puntos. Ahora vamos a ver entonces el siguiente ejemplo, que es el cloruro de calcio. Acá tenemos las cargas, el calcio tiene +2 y cada cloro tiene -1, por eso necesito 2 cloros para que esto me dé carga neta 0. Y lo representamos de esta forma. El calcio va a ir en el medio porque como cada cloro necesita un electrón, porque tiene 7 en su última capa, entonces con un electrón del calcio ya este puede completar su octeto, pero son 2 cloros, por eso el calcio le da 1 al cloro de la izquierda y otro electrón al cloro de la derecha. Y así se termina la fórmula, ¿sí? Ustedes tienen que representar esto a partir de una fórmula dada de esta forma. Ahora vamos a ver un poco de las uniones metálicas. Este tipo de uniones se da generalmente con átomos del mismo elemento, ¿sí? Acá vemos cómo los cationes, ¿sí?, se unen formando, se llaman redes cristalinas, ¿sí?, de un mismo elemento, ¿sí? Tenemos el zinc acá y estos son los electrones de valencia que se van moviendo alrededor de los átomos para poder formar un mismo compuesto. Acá tenemos el cobre y acá abajo también tenemos el cobre. Vemos cómo están los núcleos de cobre y los electrones, que son los electrones de valencia, se van moviendo para poder formar una estructura sólida, ¿sí? Una red cristalina se llama.